Bueno, pues hola a todas y a todos. Soy Elisa García, la técnica de proyectos de Amics a la Terra Mallorca, y quería daros la bienvenida a este seminario web, Voces de Mujeres por el Clima, la acción climática en clave de género del local al global. Agradeceros vuestra participación y vuestro tiempo y el interés que tenéis en esta temática. La sesión de hoy, como acabo de darle al botón, quedará grabada para poder ser aprovechada en diferido también. Este evento digital ha sido coorganizado conjuntamente por Amics Laterra y Ayuda en Acción, Islas Baleares. Tenéis aquí en pantalla a Abril, que es la técnica de ayuda en acción, quien os pasará a presentar después a las panelistas. Contextualizar en este momento que ambas entidades estamos trabajando en Mallorca en proyectos de educación para la transformación social con el apoyo de la Dirección General de Cooperación de la Consellería de Asuntos Sociales y Deporte del Gobierno de las Islas Baleares. Tenemos hoy con nosotras, dinamizando la fila cero, el debate final a la Directora General de Cooperación, que después presentará Abril también. A raíz de una reunión que participamos tanto Abril como yo y que fue organizada por la coordinadora de ONGDs de aquí de Baleares hace unos meses, Ayuda en Acción y Amics Laterra detectamos una sinergia puntual en una de nuestras actividades y decidimos fortalecer respectivos proyectos y sus objetivos precisamente cooperando entre ambas, organizando este evento de hoy en el que estáis participando. Únicamente deciros que Amics Laterra, como entidad ecologista perteneciente a una federación internacional que es Amigos de la Tierra, Friends of the Earth, venimos trabajando en temas de justicia climática históricamente, es decir, venimos visibilizando que la deuda climática que soporta el sur global es tremendamente injusta, ya que estas comunidades y estos ecosistemas sufren las peores consecuencias del cambio climático, mientras que no han sido principales responsables de este problema de emisión de gases de efecto invernadero. El seminario de hoy tiene como principal objetivo reivindicar el papel de las mujeres como agentes activos para la acción climática desde una perspectiva local global e incidir en la necesidad de seguir avanzando hacia la transversalización del enfoque de género en la lucha contra la crisis climática y hacia la justicia climática, empoderándonos por el camino como sociedad con ejemplos prácticos que ya están en marcha y que funcionan como acción climática. Dicho esto, muchas gracias y doy paso a Abril, de Ayuda en Acción. Hola. Bueno, supongo que se me escucha bien. Muchísimas gracias, Elisa. Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos y bienvenidas. Yo soy Abril Llani, soy la técnica de proyectos de ayuda en acción de aquí de Illes Balears. En Ayuda en Acción también somos conscientes de que existe una vinculación entre el cambio climático, la pobreza extrema y la exclusión social, y que también son los países empobrecidos los que más están sufriendo los efectos de esta crisis climática. Aquí a nivel balear estamos trabajando concretamente en el proyecto Just One Planet, que está financiado por la Dirección General de Cooperación, y es en el que se enmarca también este seminario web y que tiene como principal objetivo fomentar entre la juventud balear una conciencia crítica y un compromiso en la lucha contra el cambio climático. También desde este enfoque local global y sobre todo también que incorpore esa perspectiva de género en todas las acciones que estamos llevando a cabo. Y por ello, y tal como ha expuesto mi compañera Elisa de Amics de la Terra, hemos organizado conjuntamente este seminario entre las dos entidades. Hoy concretamente contamos con la participación de Cristina Alonso. Ella es investigadora y activista ecofeminista, es responsable del área de justicia climática y energía de Amigos de la Tierra España, es integrante de la red de mujeres para una transición energética ecofeminista y del manifiesto En energía no sin mujeres. Ella nos va a hablar hoy de los resultados de las negociaciones y las movilizaciones de la COP26 en clave de género, y nos hablará también un poco de los avances en la implementación del Acuerdo de París. A nivel balear contamos con la participación de Aina Calafat. Ella es responsable de incidencia y de proyectos internacionales de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica y se encargará de visibilizar las herramientas prácticas de las que disponemos la ciudadanía para pasar a la acción climática y concretamente dentro del ámbito de la agroecología.
y de también la soberanía alimentaria. Contamos asimismo con la participación de Tamara Lagos. Ella es oficial de cooperación de ayuda en acción en el corredor seco del norte de Nicaragua y nos hablará sobre los desafíos de las mujeres frente a la emergencia climática en el sur global y de algunas experiencias y vivencias de mujeres en entornos rurales que han emprendido acciones resilientes para adaptarse al cambio climático. Y como ha comentado Elisa al comienzo del webinar, también contamos con Laura Celià. Ella es la directora general de cooperación del Gobierno de las Illes Balears y ella se encargará de dinamizar la fila cero que tenemos prevista para el final del webinar tras todas las ponencias. Y comentaros que, como habéis podido comprobar, tenemos habilitado el chat para que nos podáis enviar todas vuestras reflexiones o preguntas que iremos recogiendo y que vamos a lanzar pues, en este espacio de fila cero. Así que bueno, dicho esto y presentadas todas las ponentes y participantes, doy el paso a Cristina Alonso y todo tuyo. Adelante. Muchísimas gracias, Abril, muchísimas gracias, Elisa, muchísimas gracias a las dos organizaciones por organizar este encuentro tan importante y tan necesario, ¿no? Que se escuchen las voces de las mujeres en este discurso tan masculinizado, ¿no? Como es el cambio climático y todo lo que conlleva, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a entrar ya directamente en mi charla para no contar más tiempo. Para empezar, bueno, decir que precisamente que yo mi charla la voy a enfocar desde una perspectiva ecofeminista, que bueno, creo que es necesaria, porque nos aporta, ¿no? Un marco de análisis muy fructífero, no solo de análisis, sino también de propuestas. Y bueno, como ya sabréis todas, ¿no? El ecofeminismo actúa de puente, de diálogo, aunque también muchas veces de confrontación, entre el ecologismo social y el feminismo, ¿no? Si bien el ecologismo social hace una denuncia de los límites físicos, ¿no? Planetarios y por tanto visibiliza muchísimo las políticas de greenwashing, el feminismo por su lado y sobre todo a través de la economía feminista, pues también hace una denuncia de la superación de los límites, pero en este caso físicos y emocionales de las mujeres o de los cuerpos feminizados, ¿no? Sobre todo poniendo encima de la mesa, ¿no? Que lo que ya sabemos, ¿no? Que los trabajos reproductivos son imprescindibles para el sostenimiento de la vida, que están totalmente invisibilizados y que no se tienen en cuenta. Entonces, esta confluencia de miradas es muy necesaria, ¿no? A la hora de hacer un análisis de qué significa, ¿no? La emergencia climática, qué impactos tiene y sobre todo porque pone encima de la mesa el cuestionamiento no solo de quién tiene el poder sobre la organización del trabajo productivo, sino también del reproductivo y qué impactos tiene esto. Y por lo tanto, amplía esa visión y denunciamos no solo las políticas de greenwashing, que cada vez se escuchan más, sino también las llamadas purple washing, ¿no? Maquillaje violeta, que cuesta mucho más visibilizarlas y son muy importantes también, ¿no? Entonces, bueno, partiendo de este contexto, me voy a centrar en dos ámbitos concretos que yo creo que son importantes, ¿no? A tener en cuenta de lo que ha pasado, ¿no? Durante las negociaciones de esta última COP en Glasgow, y van a ser en términos de tanto de participación por parte de las mujeres como de los contenidos en las negociaciones a las que se han llegado, ¿no? Para después terminar con un recorrido histórico de todo lo conseguido también por el trabajo y la lucha de los movimientos de mujeres en estas negociaciones, ¿no? Para que tampoco nos vayamos sin esperanza después del análisis que voy a hacer concreto de esta COP, ¿no? Así que, bueno, empezando por la participación, ¿no? Algunos datos, ¿no? Concretos. She Changes Climate, que es una campaña que se fundó en 2020 precisamente para exigir una representación de género equitativa en las negociaciones climáticas, hizo un informe que, sabéis que Reino Unido tuvo la presidencia, ¿no? De la COP26, bueno, pues de los 12 puestos de liderazgo que llevaba, ¿no? El Reino Unido, la presidencia de esta COP, 10 eran llevados a cabo por hombres, ¿no? Si además miramos una composición más amplia del equipo, ¿no? Negociador del equipo de la COP26, vemos que hay una mayor representación de las mujeres, en torno a un 45%, pero sus roles se han relacionado más con la organización de eventos, con el asesoramiento, etcétera, pero no como con puestos centrales y decisivos en términos de negociación, ¿no? Esta división del trabajo por género de este equipo de liderazgo
ya nos da una visión o una característica propia de los problemas sistémicos más amplios, ¿no?, en las negociaciones climáticas. Por otro lado, además, la COP26, las negociaciones climáticas, no solo está compuesta por negociaciones, ¿no?, de alto nivel, como escuchamos, ¿no?, en esa segunda semana, sino que la primera semana tiene una parte muy importante también en términos científicos, ¿no?, en los que se va a basar todas las negociaciones, y esto se desarrolla a partir sobre todo de los informes del llamado IPCC, ¿no?, del Panel Intergubernamental de Cambio Climático. De hecho, ¿no?, el Acuerdo de París, que el objetivo es no limitar, ¿no?, el incremento de temperatura al 1,5 grados, parte precisamente de un informe, ¿no?, de este Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Claro, si nos fijamos también en la representación de las mujeres dentro de ese panel, bueno, pues también vemos una infrarrepresentación, ¿no? Solo el 20% está compuesto por autoría de mujeres. Claro, esto ya sí es un discurso muy científico y, como ya decía al principio, muy masculinizado. El hecho de que haya una infrarrepresentación también de mujeres autoras de ese informe, pues también nos podemos hacer una idea de cómo llega esa información también a las negociaciones, ¿no? Pero después, aparte, si nos centramos también en una perspectiva más interseccional, no solo hombre-mujer, ¿no?, sino también todos estos otros ejes de opresión en términos de, bueno, de personas de países del sur global que habéis comentado, ¿no?, también de personas racializadas, etcétera, nos encontramos con que, de hecho, la Women Gender Climate, que es una de las partes constituyentes de la COP, dijo textualmente que había sido, y confirmó lo que muchas también habíamos sido, una de las COPs más excluyentes de la historia, ¿no?, que prepararon además el escenario para negociaciones que estaban profundamente cargadas de desigualdad de riqueza, de patriarcado y de supremacía blanca. No, claro, ante la injusta gestión de las vacunas, el señalamiento, ¿no?, a partir de línea roja de ciertos países, en su mayoría del sur global, que tenían que realizar una cuarentena previa para poder asistir a las negociaciones, con el precio que había de alojamiento, el coste económico de viajar a Glasgow, supuso que muchísimas personas, sobre todo de la sociedad civil y sobre todo mujeres, no pudieran asistir a las negociaciones, ¿no?, para hacer presión en un movimiento social. Claro, muchas decían que era imposible gestionar, ¿no?, todo lo que hay que gestionar para estar fuera de casa un mes, para poder cumplir con la cuarentena previa y después estar las 2 semanas de negociación. Claro, todo esto es algo que finalmente se ha traducido tanto en los contenidos como en las negociaciones finales, ¿no?, que es lo que me voy a centrar ahora. Me voy a centrar en 2 conceptos que yo creo que han sido clave, o sobre todo uno, porque centrarme en hacer un análisis de todas las negociaciones y de todo el contenido que se ha llevado a cabo, bueno, pues necesitaríamos muchísimas más horas de charlas, pero creo que centrarnos en lo que voy a comentar ahora creo que ha sido la base también de todas las políticas que se van a desarrollar, ¿no? Y estoy hablando de la incorporación definitiva de lo que se llama el concepto cero neto, ¿no?, y las falsas soluciones que todo eso conlleva, ¿no?, como por ejemplo los mercados de carbono que han salido, ¿no?, ya en el Acuerdo de París. La incorporación del cero neto supone, para que nos entendamos, que un país o una empresa puede seguir contaminando, puede seguir emitiendo, mientras compense sus emisiones, ¿no? Y pongo un ejemplo claro para que se entienda. Shell, esa empresa que todas conocemos, petrolera de las más grandes, ¿no?, a nivel internacional y con mayor responsabilidad tanto histórica como actual en la crisis climática, pero también en términos de impactos brutales, sociales, ambientales y violaciones de derechos humanos. Véase lo que está pasando en el delta del Níger, y con unos impactos brutales también, sobre todo desde un enfoque de género, como ya nos podemos imaginar. Pues a través de ese concepto cero neto, aparentemente ha desarrollado una política climática responsable. Es decir, en sus políticas climáticas va a seguir invirtiendo en energía sucia, en petróleo y en gas hasta 2025, para después compensar esas emisiones en 2030, a través de lo que se llaman proyectos basados en la naturaleza, ¿no? Claro, de esta forma trasladamos la responsabilidad, seguimos emitiendo y seguimos contaminando y teniendo todos estos impactos brutales, ¿no?, en los territorios donde se están llevando a cabo estos proyectos. Como digo, trasladamos esa responsabilidad, pero además lo hacemos compensando con otros proyectos también con mucha controversia, ¿no?, que son las soluciones basadas en la naturaleza, que esto también ha entrado finalmente en el Acuerdo de París sin una definición clara y que
parece que lo que va a mantener es lo que ha hecho históricamente a través de estos proyectos que normalmente se llevan a cabo en países del sur global, ¿no? Que es acaparamiento de tierras, desplazamiento forzado de la población que vive allí y violaciones de derechos humanos, ¿no? Porque normalmente estos proyectos se llevan a cabo, como ya digo, en términos de cooperación en países del sur global donde el gobierno, ¿no?, es corrupto o simplemente no hay legislación fuerte en materia de derechos humanos y muchísimo menos en materia de derechos de las mujeres, ¿no? Entonces, claro, privar o expulsar a mujeres de los ecosistemas donde tienen una profunda relación con él significa dejarlas sin nada, porque ya sabemos y ya, bueno, ya lo veremos a lo largo de las charlas, ¿no?, la gran dependencia, ¿no?, de las mujeres con los ecosistemas, sobre todo a través de todos los roles de género, ¿no?, que tienen de cuidado y sostenimiento de sus comunidades. Pero no solo echarlas, sino a lo mejor privarlas o prohibir el uso de los bienes naturales que están en esos ecosistemas para poder llevar a cabo, como ya digo, los trabajos reproductivos, ¿no? Entonces todo esto tiene unas implicaciones brutales en términos de derechos y de derechos de las mujeres todavía más, que sin embargo se invisibiliza totalmente, ¿no? Pero es que además esto supone el mantenimiento de una industria extractivista, ¿no? La industria de los combustibles fósiles, que aun disfrazada de verde, ¿no?, es estructuralmente violenta y tiene un impacto también mayor y diferenciado sobre las mujeres, que no voy a entrar en detalles porque seguramente irán saliendo, ¿no? Claro, pero es que paralelamente a esto, a través de las políticas que nombraban antes, ¿no?, las llamadas políticas purple washing o de maquillado violeta, ¿no?, se disfrazan y da la impresión de que estas empresas paralelamente están fomentando la igualdad, ¿no? Y pongo ejemplos también. Las grandes empresas aprovechan, ¿no?, las perspectivas de género para legitimar sus acciones, encubrir sus prácticas explotadoras y sus violaciones de derechos humanos de las mujeres de los territorios de las comunidades. En el caso de la energía sucia, ¿no?, estas grandes empresas, por ejemplo, pueden presentarse como promotoras de la igualdad de género porque invierten en programas que apoyan emprendimientos liderados por mujeres, promueven la presencia de mujeres en el sector de la tecnología, esto es un discurso también que escuchamos muchísimo, apoyan iniciativas educativas para niñas, incluso celebran el Día de las Mujeres, etcétera, ¿no? Pero al mismo tiempo no mencionan todos los impactos de género que están generando sus acciones fuera de las fronteras, ¿no?, y sobre todo en los países del sur global, ¿no?, y cómo sus actividades refuerzan la división sexual del trabajo y el racismo ambiental, ¿no?, o el ultraje histórico de cuerpos y territorios indígenas, ¿no?, o incluso a nivel institucional, ¿no? La Comisión Europea y el Parlamento Europeo, por ejemplo, han estado promoviendo eventos, encargando estudios para incluir la igualdad de género en la transición energética y la discusión se ha enfocado en creación de más empleo y aumento de la productividad, ¿no? Textualmente dicen que la igualdad de género crea más empleo y mayor productividad, un potencial que tiene que aprovecharse a medida que nos encaminamos hacia la transición energética verde y la recuperación económica luego de la crisis de la COVID-19, ¿no? Claro, esta narrativa encubre totalmente la distribución desigual de beneficios que va a tener esa supuesta recuperación verde y también los impactos incluso dentro de Europa, no solo fuera de las fronteras, sino incluso dentro de Europa, porque estamos viendo también cómo hay un aumento una reactivación del extractivismo, ¿no?, en las regiones. Claro, además el énfasis en la recuperación económica y en la producción contradice totalmente lo que las feministas reclaman, ¿no?, y reivindican durante décadas y años, que es la necesidad de colocar la vida, el cuidado de la vida en el centro, ¿no?, de los esfuerzos de esa recuperación, ¿no? Entonces, por tanto, ni las políticas de greenwashing ni las políticas de purple washing cuestionan el marco más amplio de opresiones sistémicas sobre las que se basan, ¿no? Yo creo que esto es muy importante porque, como ya comentaba al principio, cada vez se visibilizan más esas políticas de greenwashing. Greenwashing es un término que usamos cada vez más, que es muy conocido, pero sin embargo, ¿no?, esa otra parte de maquillaje violeta o maquillaje, ¿no?, se invisibiliza totalmente y se está produciendo una cooptación, ¿no?, del discurso feminista. Pero bueno, todo esto no quisiera yo tampoco llenar de frustración, ¿no?, y desesperanza a lo que tenemos, ¿no?, ahora encima con todo el tema de emergencia climática y para ello quiero cerrar con esperanza y como comentaba al principio, haciendo un recorrido histórico en lo que sí se ha conseguido en las negociaciones climáticas a través de la lucha
y de la no desesperanza y del trabajo inmenso de muchísimas mujeres, de muchísimos movimientos de mujeres, de muchísimos movimientos feministas, ¿no? Y pongo varios ejemplos. Un ejemplo muy claro es la inclusión de un determinado tipo de lenguaje dentro de los textos, ¿no? Como la inclusión del lenguaje de género, también de los derechos humanos y los derechos de pueblos indígenas. Claro, que si bien es totalmente insuficiente todavía y hay que detallar muchísimo más y hay que trabajar muchísimo más, ¿no? En esas salvaguardas, ¿no? de derechos humanos sobre todo, esto no hubiera tenido lugar si los movimientos feministas no lo hubieran puesto en agenda, ¿vale? Puede parecer algo con poca chicha, digamos, ¿no? Que se incluya, ¿no? En la salvaguarda de derechos humanos en un texto, que después vamos a ver las implicaciones que tiene. Pero como ya digo, incluir un determinado tipo de lenguaje en estos textos es muy difícil y si no, veamos cómo después de tantos años se empiezan y por primera vez a nombrar o a incluir los combustibles fósiles en unos textos que precisamente hablan de emergencia climática, ¿no? Para que veamos la dificultad que tiene, ¿no? Entonces, como ya digo, esto ha sido una ganancia a través de un reto feminista, ¿no? Por otro lado, el actual grupo Women and Gender Constituency, que es una parte constituyente de la COP, es todo un paso también. Si miramos, por ejemplo, en tiempos de Kioto, ¿no? De cuando empezamos a hablar del protocolo de Kioto, este grupo no tenía ni espacio propio, ni físico, ni simbólico, con lo cual la incidencia que pudiera hacer o la presión que pudiera hacer para, por ejemplo, introducir estos términos en los textos o hacer acciones de denuncia o visibilizar y señalizar, ¿no? la necesidad de una inclusión de una perspectiva feminista hubiera sido casi imposible, ¿no? Ahora ya empieza a ser más fácil y esto es gracias, una vez más, a esa presión y a ese trabajo incansable y que ya hay un grupo de género, un grupo de movimientos feministas que forman parte, ¿no? de la COP. Y por otro lado, el Plan de Acción de Género, ¿no? Que se renovó por 5 años en la pasada COP25 en Madrid, que si bien no plantea una transformación como nos gustaría, que es necesario también mayores indicadores, otra línea de acción que vaya más a ese cambio de sistema económico, pero también fue un logro incluir, gracias a él, términos como transición justa y derechos humanos, ¿no? Y el esfuerzo que costó aprobarlo, porque no sé si, bueno, fuisteis conscientes, ¿no? En la COP25 que estuvo lleno de bloqueos, que parecía que finalmente el plan de género no se aprobaba. El esfuerzo, como ya digo, que costó aprobarlo, nos indica también hasta qué punto, ¿no? Es válido todo el trabajo que se está realizando y lo necesario que es la continuación de ese trabajo feminista, ¿no? Y lo necesario que es la inclusión de esa perspectiva feminista, ¿no? En las negociaciones. Así que nada, ya termino diciendo que por supuesto nos queda mucho por recorrer, pero todo el trabajo y la lucha histórica de las compañeras no ha sido en balde, estamos en ello, toca seguir luchando y estar sobre todo muy pendientes de las políticas, como ya decía, de purple washing, que pasan más desapercibidas que la de greenwashing, y de la cooptación del discurso feminista por parte de empresas e instituciones, ¿no? Para que poner la vida en el centro no se convierta en un eslogan, pero sí en un cambio de sistema necesario, sobre todo justo, pero sobre todo feminista, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias. Bueno. Muchísimas gracias, Cristina. Damos paso ahora a Aina Calafat. Buenas tardes y muchas gracias tanto a Amics de la Terra como a Ayuda en Acción por haberme invitado a estar aquí esta tarde. Bueno, a mí me toca hablar de las herramientas de las que disponemos como sociedad civil para avanzar en todos estos aspectos que estamos avanzando más lentamente a nivel de acuerdos globales y que, como ha dicho ya Cristina, esos avances son gracias precisamente a la acción de la sociedad civil y sobre todo la sociedad civil organizada. Bueno, principalmente lo que tenemos que hacer es estar informados. Ese conocimiento informado de la realidad nos va a ayudar a estar preparadas para poder actuar y sobre todo tener en cuenta que es diferente, que hay que
Tener en cuenta también de quién procede la información que nos llega. Es muy importante que analicemos quién está detrás de la información que está circulando y qué intereses económicos pueden estar empujando determinadas informaciones que circulan o incluso, como comentaba Cristina, que aprovechan para cooptar términos como por ejemplo el término sostenible, que ahora mismo en términos de producción agroalimentaria está cooptado precisamente por la agroindustria, por las empresas agrarias más contaminantes y por el modelo agrario que está basado principalmente en un gran uso de plaguicidas, una producción muy intensiva y en el uso de herbicidas que ampliamente se ha demostrado su poder cancerígeno. Una vez informados, tenemos que trabajar para recuperar esa gobernanza que hemos ido perdiendo y esa capacidad de decisión, incluso esa implicación individual en la toma de decisiones y esa corresponsabilidad como ciudadanas, y que tiene que estar compartida con las administraciones. No nos basta con ir a votar cada 4 años, tenemos que estar opinando y participando en la toma de decisiones de forma continuada, y para eso es muy necesario que estemos informados del marco jurídico, el marco legal y las políticas que se están aprobando, porque la acción individual es muy importante, pero la acción colectiva es la que realmente marca los cambios. Para eso necesitamos estar organizadas, trabajar en red, estar organizadas a nivel local dentro de entidades, a nivel territorial de territorios más amplios en entidades paraguas o redes de entidades, y después tenemos que empezar a dar ejemplo desde las entidades que esa colaboración, ese llegar a acuerdos para hacer propuestas no de mínimos, sino propuestas valientes para este cambio de enfoque y este cambio de modelo para el que estamos trabajando y luchando, solo será posible a través de esa coordinación. Yo creo que este ejemplo de que aquí se unen 2 entidades con proyectos diferentes para promover esta charla es un ejemplo. Nosotros, como SEAE, dentro del movimiento agroecológico a nivel estatal, europeo e internacional, a nivel estatal estamos coordinadas con muchísimas entidades con convenios bilaterales, pero también formamos parte de la coalición por otra PAC, que es una coalición que agrupa entre 35 y 50 entidades, algunas son entidades amigas, otras son entidades socias. Y la coalición es un ejemplo de trabajo colaborativo, propositivo, y que ha sido capaz de trasladarle al gobierno, luego se nos ha escuchado más o menos, pero trasladar de forma conjunta al gobierno español y a la Unión Europea la propuesta de otro modelo agroalimentario a nivel estatal, a nivel de comunidad autónoma y a nivel de toda la Unión Europea. Y después SEAE también está en red dentro de la Unión Europea y a nivel mundial dentro de IFOAM Organics Europe y IFOAM Organics International, que es la Federación de Movimientos de Agricultura Ecológica. También estamos en otras plataformas como la red de ecoterritorios, de la que hablaré después, pero el trabajo en red y el trabajo colaborativo es muy importante. No menos importante son las consecuencias de ese trabajo colaborativo, que es el trabajar para informar a la ciudadanía en general y también para hacer esa incidencia jurídica y en políticas para proponer ese cambio que queremos promover para unas sociedades mucho más justas, mucho más saludables y mucho más respetuosas con el entorno y con el clima y con las propias personas. Y un trabajo que nos toca hacer desde la incidencia política y que no es agradable es la ponderación de las responsabilidades. Hablamos de las responsabilidades y ahora algunas entidades empezamos a señalar a los culpables de la actual situación, porque a nivel individual pues estamos sensibilizando y promoviendo que seamos todos mucho más sostenibles
a nivel particular, que consumamos productos de proximidad, que utilicemos el transporte público. Cristina ha comentado el ejemplo de Shell. Claro, cuando hablamos de las empresas a veces también es más fácil, porque no les ponemos nombres y apellidos a los verdaderos culpables, simplemente hablamos de empresas. Pero a mí me gustaría personalmente, ya que todos los días tengo que verlo, que alguien calculara el coste energético y el despilfarro en combustibles que realiza el precioso, por decirlo de alguna forma, yate del señor Amancio Ortega, que está a la venta por 76 millones de euros. Si no empezamos a ponerles nombres y apellidos a las personas físicas que están detrás de esas personas jurídicas, las responsabilidades se diluyen. Y eso dentro de Por Otra PAC y dentro de IFOAM también se está haciendo a nivel europeo dentro de lo que es la política agraria comunitaria, que reparte a nivel europeo 50.000 millones de euros en todos los bueno, en el próximo programa es la cantidad de euros que va a repartir y que resulta que esos euros se están destinando, gracias a la presión que están haciendo determinados portavoces del sector agrario, pero en realidad no están defendiendo a quienes están trabajando el campo, sino a las grandes propiedades dentro de Europa, para que el modelo agroalimentario se mantenga tal y como está a nivel europeo. Claro, a mí me tocaba la parte propositiva, no la parte negativa, pero bueno, puede parecer que nos queda muy lejana la política agraria europea, pero es que al final la comisión está compuesta por personas igual que nosotras, y si somos capaces de trasladarle y argumentarle la necesidad de un cambio, incluso de trasladarle los modelos y el conjunto de modelos que pueden contribuir a conseguir esos objetivos europeos que se han planteado dentro del Pacto Verde Europeo, dentro de las estrategias de la granja a la mesa. Entonces, si somos capaces de trasladarles esa necesidad, después la propia comisión lo traslada a los documentos y hemos tenido pruebas de ello. El problema es luego cuando sale a discusión a nivel de Parlamento o de Consejo, que suele haber una presión de la sociedad civil, de los representantes del sector, que muchas veces se aprovechan de la desinformación de la sociedad para que esos cambios que desde las instituciones se querían realizar no se lleguen a realizar. No sé si esto se ha entendido mucho, pero que yo creo que a veces desde las instituciones hay más voluntad de cambios del que se traslada finalmente a la realidad, porque los lobbies son capaces de comunicar que no es posible un cambio valiente sin una gran crisis social, cuando precisamente es todo lo contrario. Bueno, ya que ¿qué es lo que buscamos con toda esta incidencia, con este trabajo en red? Pues realmente es que nos repensemos, que cambiemos el modelo económico, pero no solo eso, es el modelo de vida. Como decía Cristina, que situemos a las personas y a la vida en el centro y que realmente repensemos nuestras prioridades. Y ahí entran pues movimientos como o propuestas como el ecofeminismo, que no es solo un movimiento, sino es una propuesta de ver a la realidad desde la perspectiva que tendría la mujer, más centrada en priorizar los cuidados, priorizar esa parte reproductiva que ha sido invisibilizada y al final es la base de toda la vida y de nuestras relaciones. Y a nivel balear tenemos el movimiento La Vida en el Centre, que es un ejemplo de este planteamiento en el que están representados la gran mayoría de los colectivos que trabajan en las Islas Baleares. Y tenemos otro ejemplo que estamos trabajando desde ahora en colaboración con diferentes administraciones, en el que está participando SEAE, tanto a nivel de Baleares con un proyecto piloto con la idea de que se extienda a todo el territorio, a nivel estatal, a nivel europeo e incluso a nivel mundial, que sería la propuesta de los ecoterritorios o ecomunicipios, que parte precisamente de ese planteamiento de recuperar la gobernanza a nivel local, empezando a nivel muy, muy local en los municipios, poniendo de acuerdo a todos los agentes, actores y partes interesadas a nivel local para rediseñar la economía en torno al sistema alimentario. Al final, la
comida es lo que nos une a todos y es la base esencial de nuestra vida. Y la propuesta de los ecoterritorios es que administración, sociedad civil, productores locales, empresas del sector comercial y también del sector Horeca se ponen de acuerdo para diseñar para colaborar y rediseñar el modelo económico diversificando la economía. En el caso de Baleares es para diversificar la monoactividad de turismo sin dejarla de lado, sino reorientarla y partiendo de la base de producción de alimentos de forma ecológica, ya que la producción ecológica es la única que garantiza la salud de cara al consumidor, la internalización de costos, la minimización del impacto sobre los recursos locales y que las condiciones de trabajo de quienes producen los alimentos, al menos en lo que es la cuestión de exposición a tóxicos, se ve garantizada. Aquí hago un inciso. Ahora, hace pocos meses en Francia se reconoció que el Parkinson es una enfermedad laboral de los y las agricultores y agricultoras. El que reconozcamos que una enfermedad neurológica irreversible y degenerativa, neurodegenerativa, como es el Parkinson, es una enfermedad inevitable por la exposición a productos cuya necesidad es totalmente, o sea, que son totalmente prescindibles porque hay alternativas de producción que prescinden de este tipo de productos, que como sociedad aceptemos el Parkinson como una enfermedad laboral, cuestiona mucho el nivel de información del que disponemos, incluso del que se dispone desde las instituciones médicas y de trabajo. Bueno, volviendo a eso, partiendo del modelo de producción ecológica, 5 minutos me quedan uno, partiendo del modelo de producción ecológica, del consumo local y de la coordinación de los diferentes agentes, a nivel local se promueve que haya más producción ecológica, que haya una conversión de aquellas explotaciones que se gestionan en producción convencional hacia la producción ecológica. En el caso de Baleares, que esas tierras en abandono o en desuso puedan ser gestionadas en producción ecológica y que a nivel local podamos disfrutar y alimentarnos con productos locales y ecológicos. Como es importante actuar localmente, pero también hay que pensar globalmente, pues ese trabajo empieza a nivel municipal, esos municipios se organizan y se coordinan a nivel territorial en un ecoterritorio y después los diferentes ecoterritorios se organizan a nivel europeo y mundial dentro de INER y de GAOT para intercambiar experiencias, para intercambiar conocimientos y también para tener un monitoreo común de cómo avanza y poder asegurarnos de que no hay un greenwashing, un purple washing o incluso cualquier tipo de washing que haga que otra vez esas iniciativas y ese discurso y esos términos que conseguimos meter dentro de nuestras mentes y de nuestro día a día sean cooptados por los grandes intereses económicos y por esas grandes fortunas. Y ya lo he dicho todo. Muchísimas gracias, Aina. Muy interesante todo lo que comentas. Pasamos a la palabra a Tamara Lagos, a ver si podemos ir en tiempo y así a media podemos empezar con la fila cero. A ver, Tamara, no sé. Sí, aquí estoy. Ah, vale, perfecto. Pues te doy la palabra. Ok, muchas gracias.
agradecer pues, que la invitación a participar en este webinar y pues agradecer a Abril y a Elisa que hemos estado contactándonos para poder dar a conocer lo que desde los territorios, desde las comunidades, ¿verdad? Donde más se sufre el impacto del cambio climático en estas familias, en estas poblaciones rurales del corredor seco, pues vamos a estar compartiendo que también se pueden hacer otras cosas que cambien, ¿verdad? Esa realidad que a nivel global pues nos aqueja a todos. Entonces, estaré presentando, pues, ya me han presentado las colegas, los desafíos de las mujeres frente a la emergencia climática en el corredor seco. Y para eso pues tenemos que estar contextualizados dónde estamos ubicados. Pues estamos ubicados en Nicaragua, en el corredor seco centroamericano, donde inicia pues de Chiapas hasta el arco de Panamá, y prácticamente es una delimitación geográfica clasificada por el bosque tropical seco que está dentro de esos territorios y categorizado también por territorios donde hay escasez de precipitaciones, más de 4 meses no llueve en esas áreas, entonces por consiguiente se clasifican en esa categoría de corredor seco. Aquí los índices de precipitaciones pues están por bajo de los 600 milímetros de lluvia al año. Cuando eminentemente los territorios son agrícolas y el maíz necesita hasta 1.200, 700, hasta 850 milímetros para la producción de ese rubro para la alimentación. Entonces, desde ahí empieza la vulneración de derechos en lo que es la seguridad alimentaria de las poblaciones rurales. Hay una alta vulnerabilidad en la familia, ¿verdad?, que habitan esta zona. Dicho sea de paso, 10.5 millones de personas habitan en estos territorios y en el norte de Nicaragua acerca de 1.7 millones en 4 municipios, ¿verdad?, en 4 departamentos como Jinotega, Matagalpa, Estelí, Madrid y parte de la zona del Pacífico, León, Chinandega, Managua. Entonces, es una gran cantidad de familias que viven en extrema pobreza, lo que también aqueja a esa vulneración de derechos. Nicaragua, según el informe global de riesgo climático, estuvo ubicado en el 2019 en el 4º lugar de los 180 países expuestos, ¿verdad?, al riesgo climático con mayor vulnerabilidad, y está expuesto a eventos extremos, fenómenos extremos como los huracanes, sequías, tormentas tropicales, erupciones volcánicas. Y en este caso, pues el año pasado estuvimos expuestos a 2 huracanes fuertes de categoría de 4 de categoría en su impacto, y fueron los huracanes Eta y Ota, que fue el norte del país, la costa atlántica, estuvieron bastante afectados. Aún así, el territorio le aqueja la variabilidad climática para sumar, ¿verdad?, donde el fenómeno del niño y la niña, que son fenómenos atmosféricos, están impactando cada 4 a 7 años el nivel de vida de las familias. ¿Por qué? Porque se presentan fenómenos extremos, o hay sequía o hay mucha agua. Entonces, fenómenos extremos que van a atentar también con la infraestructura productiva, el nivel de vida de las familias y por consiguiente vulneración de los derechos. Entonces, según el informe del reporte del niño y la niña, se comporta de forma neutral en este periodo, un poco la niña, pero sintiendo las condiciones climáticas es más hacia un niño, ¿verdad?, porque hay sequía, este periodo ha sido seco, hay poca producción, y dentro de ese marco pues están esta amenaza puntual que es la ausencia de precipitaciones en la agua. Según el panel, ¿verdad?, de expertos en el IPCC, tiende pues que en el sexto informe nos dice que hay una elevación de la temperatura del 1.1 grados y que según la tendencia eso va a ir en aumento hasta el 1.5 grados. Eso repercute grandemente en las zonas bajas, en las zonas costeras y por consiguiente también en
cultivos de nivel y de importancia de exportación como el café. ¿Por qué? Porque los productores van a buscar las mejores temperaturas para poder producir y exportar. ¿Qué significa esto? Que la frontera agrícola avanza cada día para que se ubiquen estos cultivos en nivel de producción para la exportación. Entonces, esto también agrava, ¿verdad?, un poco más la situación de la familia en el corredor seco, y año con año convivimos con lo que es la canícula. La canícula es un periodo seco de mayor temperatura, está más o menos ubicado entre el 15 de esos 40 días de zona calurosa, y está entre el 15 de julio al 15 de agosto. Entonces, también todo eso, pues, este es un atenuante, es una alerta, es una crisis que vive en la familia. ¿Por qué? Porque sus medios de vida están deteriorados, y porque por el agua dependen para la producción de alimentos. Prácticamente en los estudios, las mujeres y el cambio climático, en este caso el acceso a agua y alimentos, es lo que mayor vulneración se presenta. El 48% de la población carece de sistemas de agua potable. Hay rudimentarios sistemas de agua con baja capacidad y de una pésima calidad en el agua que consumen. Hay una disminución, alta disminución de los acuíferos para poder obtener agua en las zonas rurales, y consiguientemente la parte de la inseguridad alimentaria con una déficit en las lluvias provocan esa vulneración de derechos. Asimismo, también las mujeres estamos en esta vulneración de derechos, en que hay una acelerada avance en la frontera agrícola, los ecosistemas están deteriorados, y por consiguiente hay una deforestación acelerada y el cambio en el uso de suelo, porque suelos de vocación forestal se están convirtiendo en zonas de cultivo, de producción, para poder generar esos alimentos para las poblaciones. Y encima de todo, la violencia patrimonial. Todo esto engloba en una violencia hacia las mujeres, porque vulnera sus derechos, y a nivel del país, el menos del 1% de las mujeres tienen acceso a tierra. Por lo tanto, hay una dependencia patrimonial, no hay medios de vida para que ellas puedan producir sus propios recursos, y por consiguiente tiende la población a migrar a otras zonas del país y a nivel internacional como mano de obra para las acciones domésticas, el trabajo reproductivo que está asignado a las mujeres, ¿verdad? Entonces, todo esto pues es una situación, pero hay condiciones, porque hemos estado trabajando en el corredor seco desde hace varios años, y pues aquí pues hay acciones que han venido en esa parte del reconocimiento y autorreconocimiento de derechos vulnerados para el alcance y goce de estos derechos. Y pues dentro del corredor seco se han desarrollado de más de 2005 hasta 2021, hemos estado trabajando con acciones de adaptación. Se ha promovido el enfoque de derechos en los grupos de los participantes en cada uno de los municipios donde estamos trabajando con socios locales. También se promueven metodologías para promover la resiliencia personal, poniendo siempre en el centro a las personas como esas capacidades que tienen para poder desarrollar habilidades y destrezas para alcanzar metas y prácticas y alcanzar los derechos. Y esto pues lo llamamos a través de una metodología que se llama Escuelas de Resiliencia. Y también hacemos acciones integrales para la adaptación al cambio climático, el género, la resiliencia y el empoderamiento, y el fortalecimiento de los medios de vida. En ese sentido, pues, las mujeres han venido avanzando en esos desafíos impuestos pues, por la sociedad, y estamos trabajando, poniendo en el centro a las niñas, a las mujeres, para que pueda haber un autorreconocimiento de sus derechos, venciendo esas brechas de género, tanto para la parte del relevo generacional, con una identidad de género donde ellas puedan identificar
de que somos capaces, ¿verdad? Las mujeres y trabajando acompañadas con ellas en la parte de la autoestima, el liderazgo, la promoción del liderazgo juvenil, emergente, ¿verdad? Que pueda hacer la gestión y que puedan desarrollar esa agencia ante diferentes garantes de derechos y la presentación de demandas para alcanzar esos derechos. Ese autorreconocimiento también de los derechos individuales y colectivos que llevan a la gestión y demanda de alcanzar tanto los derechos económicos, los derechos sociales y los derechos culturales. ¿Por qué? Porque estamos dentro de un corredor seco que es una etnia chorotega la que vive ahí, es la mujer chorotega la que trabaja, ¿verdad? Con ecosistemas, con diferentes medios y trabajar la parte de vivir libres de violencia. ¿Por qué? Porque trabajamos ese enfoque de protección, de seguridad y de vivir una vida libre de violencia hacia el alcance de los derechos. Trabajamos también hacia el empoderamiento social y económico de las mujeres a través del fortalecimiento de sus capacidades. Y es una metodología que trabajamos de aprender haciendo, que es la metodología de educación de adultos. Las mujeres trabajamos conjuntamente con ellas y pues van poniendo en práctica. Dicho sea de paso, pues trabajamos en una escuela de resiliencia donde una currícula se presenta para trabajar, ¿verdad?, la gestión de riesgos con enfoque de género, cuáles son las vulnerabilidades identificadas y más sentidas por las mujeres, con un enfoque de cuencas para trabajar la parte ecosistémica y de adaptación al cambio climático. También trabajamos a nivel local lo que es el área donde las mujeres puedan producir, el patio, la parcela, y pues por lo tanto trabajamos en un enfoque también de medios de vida que pueda promover esas capacidades que las mujeres pueden producir, pero pueden generar también sus propios ingresos económicos. La organización es vital para también trabajar la prevención de los riesgos en las comunidades, tomando también la autogestión como una herramienta para los procesos de gestión tanto personal, comunitaria, familiar y comunitaria, que es esa primera respuesta que da ante una situación o una amenaza dentro de las comunidades, la primera respuesta comunitaria que se presenta, después ir a los garantes de derechos. Y en este sentido, pues, las mujeres han sido protagonistas para desarrollar planes comunitarios ante multiamenazas, y esas multiamenazas pues están en todos los niveles, tanto la parte de la sequía, la parte productiva, también la parte de la violencia, como establecer las rutas de protección, cómo establecer la denuncia y cómo accesar a la justicia. Se ha trabajado en ese fortalecimiento de capacidades, englobando, ¿verdad?, en tres aspectos básicos, que es el fortalecimiento de las capacidades organizativas, y aquí pues trabajamos con 268 mujeres que desarrollan proyectos en género y resiliencia, y 171 mujeres trabajan conformando y organizando y capacitando y fortaleciendo 7 cooperativas apícolas y lácteas. Entonces estos rubros van trabajados en cadenas productivas que estén generando ingresos económicos a las mujeres. Por lo tanto, se trabaja la parte de autonomía económica con ellas. El fortalecimiento de las capacidades productivas, mujeres que estaban en el ámbito privado, mujeres que tenían una demanda, ¿verdad?, que tenían una esperanza para salir adelante, pues hoy trabajan en cadenas productivas como la cadena de valor de la miel con la apicultura, y pues esas cadenas productivas se han estado especializando con el fortalecimiento de capacidades técnicas, y ahí pues trabajamos con 126 mujeres donde se desarrollan las buenas prácticas apícolas, incrementando su producción. ¿Por qué la apicultura? Porque es una cadena productiva resiliente y es ambientalmente restauradora de ecosistemas. ¿Por qué? Porque
si no tenemos bosques y flores, no tenemos miel ni polen. Entonces, está íntimamente relacionada a la integralidad de prácticas de adaptación al cambio climático, y entre estas, pues, las prácticas agroecológicas que se desarrollan a nivel de los diferentes apiarios, y trabaja también la parte de la reforestación con especies nectopoliníferas que garantizan esa materia prima para la producción de miel, polen y sus derivados. Entonces, tiene la parte de cosechas de agua, porque las abejas pues son seres vivos y demandan agua, demandan temperaturas que puedan hacer la producción, rendir producción e incrementar producción para la comercialización de esos productos. Entonces, mujeres pues también trabajan otra cadena de valor, que es la transformación en lácteos. Ellas acopian la leche. Hay productores que venden su leche y ellas transforman el producto, ¿verdad? Transforman la leche en queso, en yogur, queso con vegetales, queso untable, que es para ya segmentos del mercado más selectivo, y trabajan con prácticas de manufactura, pero también trabajan con prácticas de adaptación al cambio climático, la cosecha de agua y la parte de los sistemas silvopastoriles establecidos en las fincas para la producción de leche de calidad. Se ha trabajado también la parte de la generación de ingresos económicos a través de la comercialización de estos productos. Ellas tienen convenios comerciales donde venden sus productos y participan en plataformas de comercialización a nivel nacional, donde la oferta pues, de los productos está con todos los registros que el comercio exige. Entonces tienen una marca, tienen un registro sanitario y se oferta productos de calidad. También las mujeres han estado trabajando en acciones que son implementadas a través de las diferentes prácticas, el generar oportunidades en el acceso a los recursos económicos. La parte organizativa a través de las cooperativas te promueve, ¿verdad?, el acceso a recursos económicos, a controlarlo, pero también a tomar decisiones dentro de ese colectivo, y lo que eso empodera a las mujeres a ser mujeres que toman sus propias decisiones y deciden sobre los recursos que están llegando. Los rubros... Disculpa, es que nos estamos yendo un poco de tiempo y era para comentarte si se podría acelerar a lo mejor un poco o dejar las últimas diapositivas para el espacio de Filacero. ¿Cómo lo ves? Ok, y cerramos pues con resultados que hay una articulación entre garantes de derechos y socios locales que te optimizan, ¿verdad?, esa demanda que las mujeres han estado negociando, y hay ya resultados tangibles de lo que las mujeres están desarrollando. De igual manera, las mujeres trabajan en los diversos espacios productivos, como el patio, el cultivo de granos básicos, y se consolida pues los desafíos de las mujeres hacia la organización comunitaria, previendo las acciones climáticas. Se continúa en la restauración ambiental con prácticas agroecológicas. Se desarrollan acciones estratégicas con los garantes de derechos y organizaciones en el territorio. Se promueve todavía el ejercicio de los derechos en espacios de diálogo y de consenso. Y prácticamente las mujeres conocen del clima. Si no conocemos el clima, no podemos prever las acciones que podamos contrarrestar a los fenómenos extremos que podemos estar sufriendo por el cambio climático. Entonces hay una red de observación climática que monitorea precipitaciones, temperatura, vientos, y está trabajando, ¿verdad?, en esa predicción y pronósticos climáticos que para tomar las decisiones en cómo gestionar los riesgos que puedan ocasionar a sus medios de vida y a las familias mismas. Entonces, se han venido desarrollando acciones en cosechas de agua, y las mujeres trabajan cultivos resilientes, cultivos que son con poca capacidad o exigentes en agua para sus alimentos,
Y a nivel de alianzas estratégicas las tenemos a nivel de los gobiernos locales, con garantes de derecho, con la participación en espacios de decisión y la restauración de los sistemas productivos con otras organizaciones locales. Y pues Abril va a compartir un link de un video de los testimonios que teníamos, ¿verdad?, para presentarle, de dos mujeres presidentas de cooperativas que están trabajando también con las acciones climáticas y que pues sí hay esperanza para poder desarrollar estas acciones desde las mujeres y desde la mirada y desde la perspectiva de que sí se puede trabajar en pro de la restauración y del cambio climático, para contrarrestar el cambio climático. Muchas gracias. Muchas gracias, Tamara. Qué de ejemplos más ilusionantes e inspiradores, que incluso podríamos desde aquí, desde Mallorca, intentar adaptarlos también. Como comentaba, antes de empezar la sesión hicimos una prueba con la calidad del sonido del vídeo y hemos decidido que después de cerrar la sesión, como tenemos vuestras inscripciones que hicisteis por email, os lo remitiremos para que se pueda ver con la calidad que se merece. Muchas gracias. Antes de dar paso a Laura, que dinamizará ahora un poquito el debate, recordaros que podéis hacer las aportaciones. No sé si, Laura, prefieres que leamos ahora las preguntas que han ido saliendo, las lea yo, o las prefieres leer tú directamente, o cómo. Han salido algunas preguntas, la lanzo yo directamente, ¿vale? Si te parece. Respecto a Tamara, ¿cómo reaccionan los varones ante las acciones de empoderamiento de las mujeres? ¿Se hace algo para cambiar los roles tradicionales? Ya que a veces se escuchan que se sienten amenazados y hace que incremente la violencia doméstica. Eso por una parte. Y para Aina Calafat, la pregunta que le hemos trasladado desde Inglaterra es: ante la situación balear de dependencia alimentaria exterior, que según datos de la Consellería de Agricultura es como de un 85%, el impacto en emisiones de todo este transporte que retroalimenta a su vez las causas de crisis climática, más la vulnerabilidad asociada en la insularidad de Mallorca. ¿Qué ejemplos podríamos ilustrar? Como por ejemplo los que ha puesto la compañera de Nicaragua para poner en marcha, que a su vez servirán de acción climática también. Esto es lo que de momento ha habido en cuanto a comentarios del público. Mientras Laura comienza con la fila cero y lanza preguntas a las panelistas, por favor no os cortéis, id poniendo comentarios que os leemos a todas por aquí. Muchas gracias Elisa, Abril y a todas las ponentes. La verdad es que he estado aquí tomando muchas notas de todas las intervenciones. Yo quería empezar con un recuerdo a Carlos Zayas, si me permitís, que falleció hace ahora poquito. Carlos Zayas vivía aquí en Sóller, como yo, y es una persona a la que tenemos muy presente y bueno, creo que el sector del ecologismo en las islas está estos días pues triste por la muerte de Carlos, porque impulsó una serie de acciones y de movimientos en un momento en el que precisamente aquí era, bueno, pues un campo, diríamos, todavía por empezar, ¿no? Así que nada, quería empezar mi intervención con un recuerdo para él y nada, deciros que para mí es muy motivador escuchar esas voces de mujeres. Creo que desde el feminismo tenemos esa capacidad de trabajar en red y trabajamos de una forma diferente a la competición, que yo creo que es un poco el modelo que nos ha llevado precisamente a la crisis climática que tenemos hoy en día, ¿no? Y que por tanto sabemos salir de esas dinámicas pues tan consumidoras, tan destructivas que el capitalismo nos ha traído, ¿no? De hecho, las tres ponentes han hecho referencia a ese trabajo en red. Yo creo que eso es bastante sintomático y es interesante porque la visión que nos han aportado ha tenido como tres dimensiones de espacio, ¿no? Aina nos daba una perspectiva muy local de aquí, de las Islas Baleares. Luego con Cristina hemos subido el foco, diríamos, aunque no por ese orden, pero hemos subido el foco a la política europea.
Y luego con Tamara hemos cogido esa visión global con esas voces del sur que para nosotros son tan importantes. Como comentaba Abril al principio cuando me presentaba, bueno, estoy como aquí presente en representación de la Dirección General de Cooperación. Nosotros desarrollamos políticas, proyectos de cooperación desde hace más de 20 años, casi 25 años, y justo ahora estamos en un momento de replantear nuestras acciones y nuestras políticas y de buscar una especialización en el modelo de cooperación de las Islas Baleares, ¿no? Y cuando hablamos de esa especialización estamos intentando buscar qué tenemos nosotros como territorio que nos pueda ligar con esos países del sur con los que estamos trabajando. Nosotros somos islas en medio de un mar, y por tanto eso nos interpela directamente cuando estamos hablando de crisis climática, porque cuando hablamos de la subida del nivel del mar nos afecta muy directamente. Somos un territorio muy dependiente del exterior, tanto en producción de energía como en producción de alimentos, como en producción de cualquier tipo de producto que consumamos. También la realidad migratoria nos interpela por el hecho de ser islas en medio del mar Mediterráneo, y entonces estamos redefiniendo nuestra política en relación a esa realidad, y la crisis climática es sin duda uno de los ejes más importantes que está vertebrando esa nueva mirada, ¿no? Porque yo creo que es uno de los ejemplos más claros de conexión local-global. La crisis climática va a afectar a todo el mundo, independientemente de nuestro nivel económico y de dónde vivamos. Al final los efectos van a ser globales, ¿no? Por tanto, esta mirada local global que aplicamos a las políticas de cooperación también la tenemos que aplicar en nuestras políticas de educación para la transformación social, y ahí estamos trabajando mucho en Islas Baleares gracias a todas las entidades como Amics de la Terra o Ayuda en Acción y tantas otras que desarrollan estos proyectos de sensibilización de la ciudadanía para hacer entender que o cambiamos todos o bueno, vamos a tener problemas muy graves, ¿no? Y en todo ese contexto, y ya acabo, las mujeres tienen un papel muy importante, ¿no? Tanto en los proyectos que desarrollamos en las Islas Baleares de sensibilización, como en los proyectos que tenemos de cooperación en el exterior, como en los propios equipos que tenemos. Ahora en la Dirección General estamos empezando a trabajar con enfoque de género, estamos haciendo primero un autodiagnóstico de cómo es nuestra situación con la política y el enfoque de género. Yo creo que estamos ahora en un momento de cambio, de replanteamiento, y la combinación de la sostenibilidad del ecologismo con el feminismo, esa confluencia que es el ecofeminismo, que para mí es la clave de todo, es lo que resume los dos grandes retos que tenemos hoy en día como sociedad, pues es bueno, muy importante, ¿no? Yo había apuntado algunas preguntas que me venían mientras las ponentes estaban interviniendo. Lo que pasa es que creo que valdría la pena que ellas contestaran a las preguntas que han hecho la gente que está en el público, ¿no? Entonces, no sé, Elisa, Abril, no sé cómo lo veis, que tanto Aina como Cristina puedan contestar, y si no, luego nos queda tiempo, yo hago algunos apuntes para interpelarlas a ellas. ¿Sí? ¿Os parece? Pues había una pregunta para Aina y una para Cristina, ¿no? Creo que era para Tamara, Para ¿no? Tamara. Sí. Sí. Bueno, nosotros voy a darle respuesta. ¿Cómo reaccionan los varones? Nosotros trabajamos también con los varones como aliados, y en este caso pues trabajamos masculinidades positivas con los varones que están dentro de ese radio de las comunidades donde estamos trabajando con las mujeres para sensibilizar, para ver los patrones de crianza, para ver la parte de cómo se comparten los roles de género en el hogar, y se trabajan a través de esa escuela de masculinidades con en la creación también, primero de la sensibilización de las acciones y luego la conformación de red de masculinidades que sensibilicen a más cantidad de varones, de hombres en las comunidades, y en este caso de los proyectos de apicultura y lácteos son aliados dentro de los procesos productivos. Entonces, trabajamos el tema de masculinidades hacia la sensibilización y el compartir estos roles dentro del hogar para disminuir los niveles de violencia.
Bueno, y en cuanto a la pregunta de la dependencia de las Islas Baleares de alimentos externos, pues evidentemente lo primero que tenemos que hacer es reducir el desperdicio alimentario, que en nuestro caso es de los más altos del Estado español y casi no me atrevería a decir que de Europa, pero hay un alto grado de desperdicio alimentario, sobre todo en la hostelería. Luego también tenemos mucha superficie agraria útil que está abandonada y que incluso puede ser foco de problemas para los agricultores y que se podría sembrar y gestionar bien. Pero ahí también hay y luego una planificación del modelo de cultivo. Yo creo que el sector ecológico, y ahora no es que esté solo hablando de nuestro enfoque, sino que creo que a nivel de Baleares el sector ecológico ha sido un gran ejemplo, porque no solo ha producido de una forma mucho más saludable, sostenible y ha interiorizado costos, sino que además ha trabajado de forma colaborativa y se ha organizado. Se han creado organizaciones en cada una de las islas y además las tres organizaciones, la de Mallorca, la de Menorca y la de Ibiza y Formentera, trabajan de forma como confederada, en colaboración también con las asociaciones de variedades locales y con la entidad de certificación, para poder tener servicios de asesoramiento conjunto, para incluso tener obradores para transformar esos excedentes que puede haber en producción agraria en algunos momentos del año y poderlos conservar y que sean alimentos. Y luego solo quería hacer una puntualización que tenemos que ser conscientes de que nuestro modelo económico hace que en las islas viva mucha más población que la que se podría sostener si no tuviéramos el modelo económico que hemos tenido hasta ahora, y que será muy difícil que, manteniendo el nivel de población local que tenemos, lleguemos a un nivel de suficiencia alimentaria o que podamos cubrir todas las necesidades. Y que hay que tener en cuenta que no solo el impacto ambiental no solo es del transporte, de traer los alimentos de fuera, sino que la huella sobre el clima o incluso la huella del carbono tiene que calcularse. A veces es más fácil traer un producto de fuera procesado en pequeñas cantidades que producirlo aquí, dependiendo del producto. Evidentemente, si nos vamos a producir café aquí o un producto que necesite mucha agua, el impacto puede ser peor producirlo en las islas que traerlo de fuera. Entonces, local sí, pero ecológico y dependiendo de qué tipo de producto. Y después también tenemos que ser conscientes de las limitaciones de los recursos que tenemos, de territorio, de suelo fértil, que tendríamos que protegerlo mucho más. O sea, si continuamos arando y perdiendo la cantidad de suelo fértil que estamos perdiendo cada vez que tenemos una lluvia torrencial porque tenemos los suelos descubiertos, ese porcentaje de autoabastecimiento seguramente disminuirá. Y después nos queda el tema del agua, que el agua es un recurso finito, no podemos seguir sobreexplotando los acuíferos y sobre todo no podemos continuar contaminándolos con nitratos. Tenemos todo el centro de Mallorca que no puede tener agua potable en sus domicilios porque tenemos los acuíferos contaminados por nitratos, y hace unas horas la Comisión Europea ha decidido llevar al Estado español al Tribunal de Justicia porque no está cumpliendo con la directiva de nitratos. Y aquí también es una de las asignaturas pendientes que tenemos en Baleares. Y ya está. Vale, no sé si puedo hacer una intervención. ¿Sí? Vale. Será muy breve, ¿no? Pero cuando vosotras estabais haciendo las exposiciones, Aina hablaba de la necesidad de estar informado, no solo informado, sino bien informado. Luego también oíamos a Cristina cómo nos explicaba que, claro, por un lado interpelamos a las personas, ¿no? Individualmente, a que hay que hacer cambios en nuestro día a día, pero luego resulta que en los encuentros europeos se acuerda lo que sea, y esos pasos pequeñitos que hemos avanzado, porque muchas personas individuales hemos sumado gestos, ¿no?, que nos empoderan y nos animan, luego resulta que eso es como ir pues 1 kilómetro atrás, ¿no? Y la pregunta es, ¿creéis que la sociedad
está animada y sigue percibiendo que es posible generar un cambio? Y como complemento, ¿pensáis que la gente que era negacionista con el cambio climático ha disminuido? Es decir, ¿que ha habido una mayor concienciación o seguimos encontrando mucha resistencia sobre bueno, pues, la importancia de la crisis climática, de la emergencia climática en la ciudadanía en general? Porque yo creo que hay un sector de la población que evidentemente está muy concienciado, pero luego hay determinados sectores que no. Y me gustaría saber si eso ha cambiado en los últimos 10 años, por ejemplo, o seguimos con las mismas resistencias. Cristina, por ejemplo. Vale, voy a empezar por el negacionismo y después si la gente quiere cambiar. Porque me acabo de acordar que hace 2 años, creo que sí que fue hace 2 años, nosotros precisamente hicimos una investigación, bueno, hicimos una serie de encuestas a nivel global, etcétera, para ver precisamente bueno, pues el compromiso, la preocupación por la emergencia climática en la ciudadanía. Y la verdad es que los datos fueron arrolladores, que sí que había mucha preocupación. O sea que yo creo que el negacionismo no está tan impreso, ¿no?, en la ciudadanía. Yo creo que cada vez es más consciente, incluso con la falta de información y la contrainformación que está teniendo lugar, porque cuando hablamos, por ejemplo, yo hablaba de las políticas de greenwashing, eso es negacionismo. También elevado ya, o sea, me invento una solución, la disfrazo de verde, pero en realidad estoy negando el cambio climático, porque eso no, mientras no se termine, ¿no?, con los combustibles fósiles, por ejemplo, por lo que... ¿no? Lo que quiero es, entonces, por parte de la ciudadanía, sí. Combatir precisamente, y esto vea muy en relación con lo que comentaban antes las compañeras, la necesidad de información veraz sobre las posibles alternativas que existen. Eso yo creo que es una lucha que tenemos ahí muy importante, porque las grandes empresas, corporaciones, ¿no?, hablo de energía sucia, ¿no?, que son responsables de la emergencia climática y que además, como no quieren abandonar ese modelo, ¿no?, de crecimiento limitado, financiero, etcétera, pues siguen apostando por políticas disfrazadas de verde. Tienen muchísima capacidad de transformación y de llevar a cabo un marketing brutal, que es muy difícil hacer esa información, contrainformación para dar una información veraz, ¿no? Y pongo un ejemplo, ¿no?, con el tema de la luz y de la energía. Cuando se cambiaron las tarifas, ¿no?, y surgió lo de que tengo que poner la lavadora a las 4 de la mañana, yo creo que eso fue una falta de información veraz a la ciudadanía, porque... Primero porque no es, o sea, olvidémonos de la lavadora a las 4 de la mañana, porque no es necesario. Con tal de lavar con agua fría ya reducimos nuestro consumo, ¿no? Pero esa información no se le da a la ciudadanía, ¿no? Y por el otro lado, creo que era un buen momento para precisamente dar el ejemplo y visibilizar que la energía es un bien escaso y que tenemos que ir amoldando, ¿no?, nuestra demanda con la oferta que hay. Y sin embargo, hubo ahí una contrarrevolución a eso, podamos decir, ¿no? Y surgió muchísimo marketing por parte de empresas, de comercializadoras grandes, diciéndote que ellos te daban una tarifa plana, cuando eso es mentira, ¿no? Realmente, si tú haces el cómputo global, ¿no? Y aparte va en contra precisamente de eso, de que necesitamos, ¿no?, tener otro tipo de consumo. Entonces... Y después, si la gente quiere cambios, también hago un hincapié en tema de energía. Con el tema de las comunidades energéticas, por ejemplo, nosotros también trabajamos mucho ese tema. La gente quiere llevar a cabo comunidades energéticas, quiere llevar a cabo esa transformación de ese modelo, pero no tiene herramientas ni tiene información, ¿no? Entonces, el querer sí está ahí, yo creo, pero hay que dar muchísima más información, como decíamos anteriormente, ser consecuente de nuestro derecho y dar las herramientas que son necesarias, porque hay soluciones alternativas, soluciones paralelas que van en línea con ello, y ese poder tan grande que hay por el otro lado, ¿no?, dando ese marketing y esa contrainformación, es muchas veces muy complicado y muy difícil llegar
a esa buena información. Pero bueno, que sí, que ganas hay de cambio, muchísimas ganas y de compromiso, o sea, de preocupación por la emergencia climática, por lo que nosotras hemos estado viendo y tratando con la gente, sí, sí que hay. A mí me gustaría añadir algo, si es posible, que es que pues Laura lo que ha preguntado también es si la sociedad está animada. Yo lo de animada no lo veo. Yo creo que la doctrina de hecho pues ha aplicado, creo que hay una gran parte de la sociedad que está ahora mismo pues preocupada, sobrecogida e incluso ansiosa por por la emergencia climática, por el tema de la pandemia. Pues hemos pasado, se habla, ¿no?, de que hemos pasado de la generación o de la situación VUCA, ¿no?, que era de que esas generaciones jóvenes eran conscientes de su vulnerabilidad, de que estaban viviendo una incertidumbre, pero la gestionaban bien, a la sociedad Bunny, que lo que se siente es frágil, ansiosa, y eso se está viendo. O sea, la cantidad de trastornos alimentarios, de personas con trastorno alimentario, con crisis de ansiedad, con depresión y sobre todo entre la población joven se está disparando. Y eso no podemos perderlo de vista. Eso es una consecuencia que está teniendo toda la situación que estamos viviendo ahora, y no solo es por la situación de la pandemia COVID que estamos viviendo, sino también por esa situación climática. Entonces, yo creo que también tenemos que ser capaces de transmitir un mensaje de que el cambio es posible, de que cuanto más tardemos, más difícil va a ser, pero que el cambio es posible, que la emergencia está ahí, pero que es posible, y lo que puede hacer cada uno y también lo que podemos hacer a nivel colectivo, porque luego también, si solo nos centramos en la parte individual, incluso en el tema de reciclado, ¿cuántas veces hemos escuchado decir, yo me mato a llevar a reciclar el vidrio al otro lado del pueblo y luego resulta que el bar lo echa al contenedor, ¿no? Entonces, yo creo que también hay que trabajar la parte del cambio colectivo. No sé si podría intervenir un poco en la línea que comentaba Aina. Nosotras en nuestro trabajo a diario, que hacemos talleres educativos tanto a ciudadanía en general como a centros educativos, nos encontramos, y creo que es algo común a muchas de las profesionales que se dedican a la educación ambiental, un gran escollo, que es enfrentarnos a décadas de un discurso y un mensaje lanzado por empresas o por instituciones, que era: tú únicamente puedes actuar en tu burbuja individual en esta serie de cosas que viene a ser reciclaje, tema de eficiencia energética, tema de tal, que no molestan a la estructura del sistema en sí, que no inciden en otro tipo de modelo y otro tipo de consumo, que incluso cuando se aborda el problema de movilidad, ¿no?, con el tema de emisiones, por ejemplo, te dicen que la solución es comprarte un coche eléctrico y este tipo de cosas, ¿no? Entonces estamos luchando, como comentaban mis compañeras, con unos medios mucho menores comparados con todos estos lobbies empresariales que quieren hacer business as usual, ¿no?, y con políticas que les refuerzan, que les protegen incluso, y que legislan a su favor. Entonces, claro, te encuentras con que una sociedad que ha sido bombardeada con este tipo de mensajes, ¿no?, que un poco te limitan en tu burbuja individual, no molestes, en espacios colectivos que sí que inciden en cambios estructurales y transformadores. Entonces nos encontramos con un panorama en el que la gente tiene esa sensibilidad. Sí que estoy de acuerdo con las compañeras, ¿no? Realmente el tema del negacionismo ahora mismo no es tan freno como el hecho de que las soluciones que se están ofreciendo desde el mainstream o desde las empresas o de las instituciones son retardantes de la acción climática, frenan las soluciones reales. Entonces, sí que una de las razones por las que hemos querido coorganizar este seminario web era precisamente para visibilizar, como comentaban las compañeras en sus ponencias, que hay multitud de ejemplos empoderadores que que encajan las piezas del puzzle de individual a lo colectivo, ese salto
de acción que realmente es la que transforma. Y para ejemplos, ¿no? Como han puesto la compañera de Nicaragua o incluso los que mencionaba Aina a nivel de agroecología, de huertas urbanas, que inciden en tema de soberanía alimentaria. Como comentaba Cristina, temas de autoconsumo energético compartido en cada azotea de bloques de pisos o de comunidades energéticas, que realmente eso sí que es transformador. Y de eso no se está hablando, porque eso es más, pues, cambiar reglas del juego. Pero interés hay. El tema es cómo trasladarlo de forma masiva, sin molestar. Val, bueno, hay una pregunta más en el chat, no sé si la transcribo, ¿sí? Que dice: Concha, gracias a las panelistas porque a pesar de lo complicadísimo de la situación, transmiten un mensaje positivo. Cambiar es difícil pero posible. ¿Cómo pensáis que es posible trasladar con alegría, muy importante, el mensaje del necesario decrecimiento sin generar rechazo por la sensación de sacrificio? Eso también es una cuestión clave, porque aquí, bueno, en Baleares también tenemos mucho que decir, en tema de decrecimiento. ¿Quién se anima? Es que a mí, ya sabéis que si no me dais al stop, hablo mucho. Pues yo creo que en Baleares, como ha dicho Laura, el tema de decrecimiento es fundamental. Primero, somos demasiada población para el territorio que tenemos, nuestro modelo económico ha consumido todo el territorio y seguimos consumiendo el poco territorio que nos queda para cultivar, lo seguimos llenando de cemento y de otros usos que no les corresponde. Entonces, yo creo que es, bueno, yo creo mucho en los procesos participativos y colaborativos y la experiencia que hemos tenido a nivel de entidades y a nivel local es que lo demuestra. Incluso los ejemplos que ponía Tamara, se trata de buscar la forma de ponernos de acuerdo para trabajar hacia ese decrecimiento. Yo creo que teníamos que trabajar primero el decrecimiento económico, sí, de modelo económico y de prioridades. Y yo voy a empezar a reivindicar que se estudie el Diógenes de los ricos, porque esa necesidad de acaparamiento de tierras, de propiedades, de recursos, como no empecemos a verlo como una patología, que es lo que es, y a comunicarlo como tal, las generaciones que suben siguen deslumbradas con ese acaparamiento. Son conscientes de lo vulnerable que es su situación, pero siguen deslumbrados con el acaparamiento. Y es una patología. O sea, ¿quién necesita 15 casas? Es que, bueno, yo creo que hay que trabajar la parte participativa y colaborativa y sobre todo estar informados. Para nosotros sí es importante porque va de menos a más. Entonces, el trabajar la parte personal hacia que sí se puede, hacia que sí es posible, entonces, y luego trabajar en la colectividad, eso te ayuda a tener una visión de cambio, una visión de que las cosas se pueden trabajar desde esa perspectiva individual para alcanzar metas más tangibles en lo colectivo. Y pues como las mujeres en el corredor seco tienen tantas cosas, tanta vulneración, entonces el alcanzar un peldaño más es positivo porque van ganando espacio, van ganando recursos, van tomando lo que no han tenido. Pues entonces nosotros sí vemos que sí es una apuesta a disminución de brechas de género, de brechas impuestas por la sociedad, pero limitantes que el cambio climático ha venido también a acentuar más esas brechas y esa vulneración de derechos. Entonces sí, apostamos porque
sí hay cambios y que se puede trabajar desde una articulación desde lo más pequeñito del territorio hasta alcanzar políticas públicas que generen estabilidad y bienestar a la familia. ¿Puedo añadir una? ¿Sí? Vale, sí. Por complementar a las compañeras, que estoy totalmente de acuerdo, es necesario trabajar la colectividad para trabajar el decrecimiento. Y bueno, y del momento yo creo que también tiene mucho que ver con la información veraz y la sensibilización. El momento que la ciudadanía se informa, que trabaja colectivamente, que ve que es necesario y lo vuelvo a enfocar, por ejemplo, en la luz, ¿no? En la energía, que hay personas, ¿no? Y lo viven, hay personas, conocen a sus vecinas, hay personas que viven pobreza energética, ven la importancia de que tenemos que reducir el consumo porque tenemos que tener un reparto justo, ¿no? De todas maneras, también creo que es necesario que esta conciencia del decrecimiento, que a mí me gusta mucho, ¿no? Como lo plantea Yayo, que no es una propuesta, es un dato, hay que decrecer, no hay otra, ¿no? Pero, creo que es necesario que este discurso sobre el decrecimiento también es muy necesario que vaya acompañado de una perspectiva feminista, ¿no? Porque el decrecimiento puede ser muy patriarcal. El decrecer, vamos a tener que decrecer sí o sí, entonces las sociedades van a ser todavía más vulnerables. Cuando las sociedades son más vulnerables necesitan mayor cantidad de trabajo de cuidado, y si no hay un trabajo feminista detrás de ese decrecimiento, pues qué lugar, ¿no? Van a ocupar las mujeres. Y pongo un ejemplo, ¿no? Que todas hemos visto durante la pandemia y el confinamiento, ¿no? Colapsa el sistema y las mujeres desaparecen. Hubo una extracción de la vida pública prácticamente de las mujeres, porque esa cadena global de cuidados que también comentaba antes Tamara, ¿no? Cómo tienen que emigrar y vienen a hacer mano de obra barata para poder ejercer el trabajo de cuidados que nosotras que estamos saliendo, ¿no? a lo público no podemos ejercer, pues se rompe porque colapsa todo y lo veíamos, ¿no? Y creo que las autorías, por ejemplo, en revistas científicas de alto impacto que tenían que ver con el cambio climático, etcétera, etcétera, firmadas por parte de mujeres, desaparecieron. Entonces, ¿por qué? Porque volvieron, ¿no? al sector doméstico, y después las redes de apoyo, de cuidado que se crearon mayoritariamente por mujeres, incluso las que ofrecían ayudas como las que las pedían, porque pedir ayuda también es algo, ¿no? que desde una perspectiva masculina también es necesario trabajar. Entonces, por tanto, yo creo que ese trabajo sobre decrecimiento es muy importante, ¿no? Que vaya acompañado de esa perspectiva feminista para que en ese decrecer las mujeres no nos llevemos la peor parte, ¿no? Creo que nadie más se anima en el chat. Así que, ¿os parece si vamos cerrando? Y nos vamos a hacer nuestros cuidados. Sí, yo creo que como justamente, bueno, hemos tenido un par de minutillos de retraso, podemos dejarlo aquí. Y además, como justo coincide que algunas personas se tienen que ir ya, pues yo lo dejaría aquí. Y nada, pues agradecer un montonazo de verdad a todas las que habéis estado aquí presentes por vuestro tiempo, porque sé que ha sido un poco complicado a nivel de agendas poder coincidir todas, y por todas las aportaciones. No sé si Elisa quieres compartir alguna cosilla. Bueno, un agradecimiento porque, como comentaban las compañeras, la transformación va a venir del salto de la esfera individual a la colectiva, y ya el hecho de que os hayáis animado a, a conectaros y estéis en sintonía con todo esto que hemos hablado ya es un paso muy positivo. Esperemos veros pronto, a las que estáis aquí en el territorio en Mallorca, participando en acciones transformadoras y en acción climática, más allá de los ámbitos individuales, que es el que esperamos pueda transformar. Muchas gracias a todas y todos por vuestro tiempo y vuestra participación. Muchas gracias. Muchísimas gracias.
Nos vemos en otra. Gracias. Muchas gracias a todas y todos por habernos permitido compartir un poquito de lo que hacemos en Nicaragua. Muchas gracias. Muchas gracias, Gracias. Tamara. Muchas gracias, bona nit. Tamara. Vale. Adeu. Un abrazo. Bona nit. Adeu.